Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Romina, por la palabra. Bueno, es todo un placer estar en este esperado seminario regional que venimos pensando desde hace tanto. Bueno, yo, como comentó Romina, lo que voy a hacer es exponer parte de lo que es la investigación sobre facilitadores de la justicia en políticas climáticas nacionales para el sector de salud, en particular el aspecto concreto de la metodología que llevamos a cabo en la investigación que estamos presentando y el aspecto específico de la justicia del reconocimiento vinculado a la adaptación climática. Voy a tratar de compartir, ustedes me dirán si se ve. Se ve, ¿no? Sí, perfecto. A ver si lo puedo ampliar ahora. Mm, ahí va. Ahí está. Bueno, como comentaban recién Romina y Lucas, consideramos que los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación en salud proporcionan espacios para identificar caminos de adaptación justos, atendiendo a riesgos diferenciados sobre clima-salud y compromisos necesarios. Consideramos que integrar estos facilitadores de justicia en la planificación de adaptación clima-salud reduce la adaptación fallida, previene la mala adaptación y facilita el cambio transformador en los sistemas de salud. Por este motivo, abordar este planteo sobre la aplicación de los planes nacionales de adaptación y planes nacionales de adaptación en salud es necesario en América del Sur, debido justamente a las restricciones y a los problemas financieros que tenemos en investigación y vinculados sobre todo a lo que es política en la adaptación climática. En este sentido, este estudio evalúa la integración de los facilitadores de justicia de reconocimiento, procesal y distributiva en la planificación clima-salud en América del Sur. En cuanto a la metodología que hemos abordado en esta investigación, este estudio es un análisis exploratorio del corpus de los planes nacionales de adaptación y de los planes nacionales de adaptación en salud, o sus estrategias de adaptación subsidiarias, desde una perspectiva de los habilitadores de justicia en la adaptación clima-salud. Aunque el enfoque de este estudio es la adaptación clima-salud, eh, también hemos incorporado los planes nacionales de adaptación en este análisis, ya que las colaboraciones multisectoriales entre agencias nacionales son claves para poder evitar que la adaptación en salud quede aislada. Además, muchos países incluyen planes de adaptación clima-salud dentro de lo que son sus planes nacionales de adaptación, especialmente cuando no han avanzado hacia una planificación sectorial. Reconocemos que hay distintos países y sectores que progresan a su propio ritmo y adoptan distintos enfoques, y también se incorporan por este motivo las estrategias de adaptación subsidiarias que han desarrollado los distintos países. Estas estrategias de adaptación subsidiaria incluyen una estrategia nacional climática, con la adaptación al clima entre sus objetivos y planes nacionales de salud, con respecto al cambio climático como un pilar fundamental dentro de las planificaciones en el plano del abordaje de adaptación climática. La muestra que desarrollamos en esta investigación incluyó 9 planes nacionales de adaptación, 4 planes nacionales de adaptación en salud, concretamente, y 13 estrategias de adaptación subsidiaria de 12 países sudamericanos. Para hacer esta investigación nos centramos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam. La Guayana Francesa no fue incluida en nuestra muestra, y esto se debió concretamente a que es un departamento de ultramar de Francia, así que quedó fuera del muestreo que fuimos realizando para poder realizar nuestra investigación. El plan nacional presentado por Uruguay fue tomado de lo presentado en el portal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, dentro de lo que es su plan de agricultura,
y vamos a ver que hay distintas sectorizaciones que Uruguay ha realizado y en las que nos hemos centrado. Aunque Uruguay no tenía un plan nacional de adaptación, el Plan Nacional de Adaptación fue sectorial en este caso, fue respecto a los sectores de agricultura, zonas costeras y ciudades e infraestructuras dentro de lo que son estas estrategias de adaptación subsidiaria desarrolladas por este país. Este país, Uruguay, lo que desarrolló fue un enfoque multisectorial para poder desarrollar su política nacional de adaptación climática. Los habilitadores de justicia que fuimos rastreando en esta investigación se centraron concretamente en los planes, en las partes accionables de estos planes nacionales de adaptación y de los planes nacionales de adaptación en salud, tanto como en las estrategias de adaptación subsidiaria. Estas partes accionables de los planes incluyeron distintas partes. Estas partes son los objetivos de adaptación, las estrategias y acciones, los aspectos financieros y las estrategias de monitoreo y evaluación. Esto fue lo que fuimos evaluando para poder aplicar justamente nuestra metodología e indagar estos facilitadores de justicia. Es importante señalar, en este sentido, que las estrategias de diagnóstico de los documentos no se incluyeron, fue toda la parte previa a estas partes accionables, perdón. Se aplicó una interpretación amplia al recortar estos instrumentos y realizamos, luego de hacer este recorte, un reanálisis, si es que existían dudas sobre las interpretaciones, respecto a cuáles eran ese carácter accionable en casos concretos en cada sección determinada, en los casos que por ahí ofrecían dudas. Se identificó un conjunto de palabras claves para poder determinar cada tipo de justicia en la literatura sobre la adaptación y se rastrearon en los distintos documentos estas palabras clave. Las palabras clave se tradujeron al español y para reflejar la diversidad lingüística de Sudamérica también se incorporaron términos que podrían no ser traducciones literales, porque estaba el caso, por ejemplo, de Brasil, que presenta su plan de adaptación en inglés. Entonces, lo que hicimos en este sentido fue tratar de ver el sentido traducido al portugués dentro de su Plan Nacional de Adaptación y Plan Nacional de Adaptación en Salud. Y los habilitadores de justicia se recopilaron después y lo que hicimos fue ver cuáles casos eran relevantes o no dentro de este análisis posterior de cada una de las palabras claves. El potencial habilitador de la adaptación clima-salud se midió en 72 casos en este conteo que estábamos haciendo anteriormente sobre los planes nacionales de adaptación, planes nacionales de adaptación en el sector salud y estrategias de adaptación en salud, estrategias de adaptación subsidiarias, perdón. Diferente, en este caso yo voy a presentar la justicia del reconocimiento, pero también hemos abordado la justicia procesual o procedimental y la distributiva para cada país en los distintos instrumentos mencionados, en los distintos planes y estrategias de adaptación. Supusimos que la recurrencia de los habilitadores de justicia contribuyó a construir representaciones y a crear las narrativas en torno a la política de adaptación clima-salud. El potencial habilitador de cada caso se clasificó en relación a estándares de bajo, medio o alto, en relación a la cantidad de casos en los que se hacía el conteo en relación a la aparición de las palabras clave. Ahora lo vamos a ir viendo en relación a los gráficos y va a quedar un poco más claro esto que estamos diciendo de forma tan abstracta. Para cada dimensión de justicia, el caso principal, o sea, el número se tomó en relación al umbral máximo y en relación a eso se establecieron dos topes que nos permitieron distinguir cuáles eran las variables que estaban en el plano. Se calcularon dos umbrales en este sentido, como mencionaba, fueron adicionales, en las que pudimos establecer una distancia del caso principal de cada una de las variables para cada uno de los facilitadores de la justicia, tanto del reconocimiento como procesual como distributiva. En este sentido, estos dos umbrales intermedios nos permitieron distinguir que cada
casos estaban dentro de los umbrales bajos. Posterior, pensando en este conteo, el rastreo de palabras clave, lo basamos en relación a la metodología análoga a la empleada dentro de lo que es en el marco de la lingüística el corpus propio del análisis del discurso. Entendimos de esta manera que la cantidad de veces que se una palabra clave tiene relación directa con la intencionalidad política que se refleja en los planes nacionales de adaptación, salud. Y asimismo también hemos realizado un análisis nacional de adaptación, Plan Nacional de Adaptación en Salud o Estrategia de Adaptación Subsidiaria, ofrecían como para poder hacer un análisis más rico y no quedarnos solo con lo cuantitativo, sino también ofrecer otras variables cualitativas. Bueno, acá presento de forma muy general para ver la tabla, como puede apreciarse el trabajo que fuimos desarrollando en relación a la identificación, clasificación y estructuración de los distintos planes nacionales de adaptación, planes nacionales de adaptación en salud y estrategias de adaptación subsidiarias en cada país. Están ordenados alfabéticamente cada uno de los 12 países que fuimos desarrollando. No me voy a meter, pero solamente presento cómo fue expresada esta metodología. Ahí hay una columna que también plantea la normativa en relación al marco legal nacional de cada país con respecto al cambio climático y también las leyes nacionales vinculadas al Acuerdo de Escazú que mencionaba recién Lucas, además de los planes que estuvimos analizando de forma específica. Bueno, acá continúan los 12 países que abordamos en nuestra investigación. Ahora bien, enfocándonos específicamente en la justicia del reconocimiento, es pertinente mencionar o conceptualizar a qué nos estamos refiriendo con justicia del reconocimiento. Si nos centramos en un plano más abstracto, más conceptual de lo que es la justicia del reconocimiento, podemos mencionar, por ejemplo, que Nancy Fraser la define como el reconocimiento equitativo de las identidades y diferencias culturales en una sociedad, en oposición a la marginación de ciertos grupos. Para Fraser, la justicia no puede reducirse solo a la distribución de recursos económicos, sino que también debe abordarse una dimensión más de orden simbólica y cultural. Fraser distingue entre dos tipos de injusticia. Por un lado, la injusticia socioeconómica, que tiene que ver con la distribución, es decir, es aquella que surge equitativa en la vida social. Y por otro lado, la injusticia cultural, que es una mala representación o subestimación, se manifiesta mediante lo que es una subordinación cultural, el racismo, el sexismo y otras formas de desprecio que impiden justamente la plena participación o pertenencia social. Propone en este sentido esta autora el concepto de paridad de participación, en donde todos los individuos puedan participar en igualdad de condiciones en la vida social sin verse obstaculizados frente a estas injusticias de orden socioeconómico y cultural. Ahora, abordando este enfoque de justicia en vinculación con la adaptación climática, podemos ofrecer mayores precisiones de a qué nos estamos refiriendo justamente cuando estamos abordando el reconocimiento en la adaptación climática. Según la literatura, de esto se refiere a la inclusión y el reconocimiento de la agencia de actores legítimos y el reconocimiento de sus derechos, necesidades e intereses. La dimensión del reconocimiento de la justicia responde a la pregunta de a qué factores históricos, culturales y regionales debería ser sensible la política climática. En este sentido, el propósito de la justicia del reconocimiento se centra, en primer lugar, en valorar las identidades, culturas, saberes de los grupos vulnerables. Y por otro lado, incluir y respetar las voces y perspectivas de las poblaciones marginadas en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas en el contexto sobre cambio climático. Nuestra postura respecto a lo que es la justicia del reconocimiento, nuestra investigación, es que sostiene justamente que es fundamental abordar la vulnerabilidad, las vulnerabilidades históricas, culturales, regionales que afectan a estos grupos marginados. Se debe asegurar de este modo
que las políticas climáticas sean sensibles a las diferencias y promuevan la equidad. La justicia del reconocimiento debe ser un pilar fundamental en la construcción de políticas climáticas, junto con la justicia redistributiva y la justicia procedimental. Y en el plano de la justicia del reconocimiento, el objetivo es evaluar el grado de inclusión y el reconocimiento de las voces y epistemes de poblaciones vulnerables. Bien, ahora ingresando en lo que planteábamos recién inicialmente dentro de lo que son estas palabras claves, como habíamos mencionado en el planteo metodológico, lo que hicimos dentro de cada uno de los distintos facilitadores de justicia fue reconocer cuáles eran esas palabras claves sacadas, tomadas en consideración a partir de lo que el IPCC había publicado, y en relación a ellas vimos distintas variables que tenían vinculación con estas distintas categorías, y estas son las palabras que fueron consideradas en el rastreo posterior analítico dentro de lo que son los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación en salud, tanto como en las estrategias de adaptación subsidiarias. En el caso de la justicia del reconocimiento, que es la que voy a presentar en este momento, estas son las 17 categorías que hemos observado, y se han traducido mediante los conceptos o palabras que engloban estas categorías, como por ejemplo en la primera categoría está el concepto de plural, plurales, pluralidad. Bueno, no las voy a leer todas, pero digamos que estas son las palabras que fueron claves para poder hacer el conteo posterior respecto a cómo se visualizaban estos facilitadores para la adaptación exitosa dentro de cada una de las dimensiones de justicia en la adaptación climática. Concretamente sobre el enfoque de la justicia epistémica que recién mencionaba Romina, nosotros en nuestra investigación mencionamos, podríamos anticipadamente decir, bueno, esto se vincula con la justicia del reconocimiento. Sin embargo, nos interesa señalar que aunque la justicia epistémica es un requisito previo importante para una adaptación exitosa, no se ha considerado como un facilitador de justicia independiente en la literatura de adaptación que hemos analizado en nuestra investigación. Las consideraciones de justicia epistémica que hemos abordado en los planes nacionales de adaptación y planes nacionales de adaptación en salud pueden rastrearse indirectamente a través de distintos facilitadores. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de lo que es la justicia del reconocimiento, por eso lo traigo a colación dentro de este encuadre. Lo hemos planteado a partir de conceptos como, por ejemplo, conocimiento local, conocimiento tradicional, sistemas de conocimiento, conocimiento indígena, coproducción de conocimiento. La justicia epistémica puede verse como una forma de justicia de reconocimiento, pero también es un requisito previo para la justicia procedimental, y también está asociada con la distribución inequitativa de bienes valiosos. Pero la forma que encontramos fue justamente a partir de la expresión de estos conceptos, para poder hacer el conteo posterior y el análisis metodológico de nuestra investigación. Ahora, orientado al análisis hacia un enfoque más cuantitativo, vemos dentro de lo que es esta tabla que presentamos en nuestra investigación, que en el ámbito de lo que es el Plan Nacional de Adaptación de los países que estuvimos investigando y de las estrategias de adaptación subsidiarias, específicamente en lo que es el campo del reconocimiento, dentro de lo que es este facilitador, planteamos el umbral más alto que vemos ahí en el caso, no sé si se observa, en el caso de Uruguay, como el umbral más alto con 114 puntos, digamos. En esta tabla se representa, y el segundo corresponde a el caso de Perú. Ahí tenemos en la tabla que está al lado los umbrales que nosotros planteamos para cada caso específico. Yo me centro concretamente en lo que es la justicia del reconocimiento. Vemos que hay distintos umbrales que fueron empleados para poder hacer el análisis y el conteo, que se tradujeron en un gráfico que vamos a mostrar a continuación. Las variables que ingresaron con un puntaje mayor o igual a 76 puntos fueron consideradas, digamos, planes que ofrecían facilitadores en un nivel alto. Los planes que consideraban indicadores estaban entre 38 inclusive y menos de 76 fueron considerados medios,
y los que estaban por debajo de 38 fueron considerados facilitadores que traducían justamente la justicia del reconocimiento en un grado bajo. Lo que hicimos acá fue expresarlo mediante este gráfico, que es una especie de gráfico de calor en el análisis cuantitativo que realizamos. Como podemos observar en el gráfico, Uruguay está en la vanguardia en la integración de los facilitadores de la justicia del reconocimiento en su planificación nacional de adaptación en la región de América del Sur. La mayoría de los demás países de América del Sur ocupan lugares que están por debajo de ese aspecto, y se incorporan pocos facilitadores de justicia dentro de lo que son sus planes nacionales de adaptación o sus estrategias subsidiarias concretamente. Ahí vemos los distintos umbrales que nos hemos propuesto como intermedio, y está dado a través de la distinción por color. Bien, desde un análisis cualitativo referido a los planes nacionales de adaptación, entre los países con alto puntaje que hemos mencionado recién, el Plan Nacional de Adaptación de Perú es el que destacamos concretamente en nuestra investigación, y esto lo hicimos debido a la integración de distintas estrategias de justicia del reconocimiento que incluyen aspectos fundamentales como, por ejemplo, el género, la interculturalidad, las relaciones intergeneracionales, y están transversales en ese Plan Nacional de Adaptación, así que la consideramos justamente relevante por este motivo. La perspectiva de género se presenta como una categoría analítica y metodológica con implicancias políticas en este Plan Nacional de Adaptación, así que nos pareció sumamente relevante traerlo a colación dentro de nuestro análisis cualitativo. Y por otra parte, el enfoque intercultural que ofrece este Nacional de Adaptación reconoce diferencias culturales como uno de los pilares de la política climática democrática fundamentales. El Plan Nacional de Adaptación peruano incorpora las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de diferentes grupos étnicos culturales. Otro aspecto que mencionamos como fundamental dentro del análisis de la justicia del reconocimiento en este Plan Nacional fue la incorporación del concepto de la complementariedad entre el conocimiento tradicional y científico, que habla de una perspectiva intercultural con este Cintia, concepto concreto. Cintia, ¿me escuchas? Sí, Disculpa, sí, ya estás por alcanzar el tiempo máximo. Solo te avisaba bien. para que vayas. Bien, Gracias. me apuro. Gracias. Bien, entonces reconoce las prácticas y conocimientos ancestrales, así como las perspectivas, las percepciones y objetivos locales, como el desarrollo en armonía en la naturaleza. También otro aspecto que consideramos fundamental es que designa a las mujeres líderes para preservar el conocimiento tradicional y les proporciona capacitación para poder justamente favorecer este liderazgo. En el caso del segundo recuadro, que es el cuadro completo que presentamos en la investigación, referido en este caso ya a los planes nacionales de adaptación en salud y a las estrategias de adaptación subsidiarias respecto a lo que es la justicia del reconocimiento, podemos observar que el abordaje cuantitativo respecto de la justicia del reconocimiento ofrece como indicador más alto el caso de Ecuador, con 41 puntos, y le sigue el caso de Colombia, con 37 puntos. En este caso, los umbrales que fuimos empleando tuvieron como tope máximo aquellos que fuesen mayores a 28, entre 14 y 28, y menores a 14, para poder establecer justamente dentro de el gráfico de calor cuáles eran las formas de representación de los facilitadores de justicia, concretamente en el plano del reconocimiento, en los planes nacionales de adaptación en salud en los distintos países. Concretamente, contienen significativamente menos habilitadores de justicia del reconocimiento de lo que pudimos observar en cuanto al conteo que los planes nacionales de adaptación. Sin embargo, podemos notar que Ecuador lidera la integración de consideraciones de justicia del reconocimiento, seguido por Colombia en segundo lugar, y los países restantes están distribuidos equitativamente, pero están todos por debajo de lo que son los niveles medios y bajos. Por otra parte, desde un análisis cualitativo de los planes nacionales de adaptación en salud, pudimos observar que algunos de los habilitadores del reconocimiento destacan
que se destacan en las estrategias nacionales de Ecuador y Colombia fueron fundamentales. En el Plan de Salud de 10 años de Ecuador, por ejemplo, se incluye el concepto de doble vulnerabilidad, para desarrollar una estrategia de protección social intersectorial sobre los determinantes de salud, como la brecha nutricional entre niños indígenas y no indígenas. Entonces, esta cuestión nos pareció sumamente fundamental, el aspecto de la doble vulnerabilidad, porque es una forma de poder dar a luz y reconocer las vulnerabilidades que intersectan concretamente en las comunidades más vulnerables, en este caso la pobreza y la dimensión racial. La vinculamos con el concepto, o la podemos pensar desde lo que es el concepto de interseccionalidad que expresan los distintos feminismos, cómo se puede analizar esta afección concreta de vulnerabilidad en las poblaciones específicas. Asimismo, también incluye a las víctimas de violencia de género y abuso infantil en los grupos prioritarios. El Plan de Salud de 10 años de Colombia adopta un enfoque intersectorial y transversal para identificar las diferencias poblacionales y territoriales en los riesgos de clima-salud y en las necesidades de adaptación, y también articula distintas redes con, por ejemplo, el sistema de salud intercultural indígena, cosa que nos pareció sumamente interesante de mencionar. Bien, ahora sí, a modo de síntesis, para no quitarle tiempo a mis compañeros, como una conclusión muy parcial y dentro de lo que fuimos observando, es que la planificación nacional de adaptación muestra disparidades, como mencionaba Lucas anteriormente, en la integración de diferentes dimensiones, en este caso en la dimensión de justicia, del reconocimiento. Sin embargo, tanto en los planes nacionales de adaptación como en los planes nacionales de adaptación en salud, en la mayoría de los países obtienen puntuaciones más altas, como vamos a ver ahora a continuación con el resto de las exposiciones, en lo que es la justicia del reconocimiento en relación a otros enfoques, y vamos a dejar que ese análisis después lo cierre Romina, pero nos parece sumamente importante ver que el reconocimiento es algo que está presente dentro de los distintos planes. Finalmente, en efecto, pensamos que dar más espacio a cuestiones como la distribución de cargas y beneficios de la adaptación puede facilitar la identificación y el reconocimiento de las partes interesadas. Y bueno, agradezco la atención y el tiempo, y bueno, y cedo la palabra a Romina. Muchísimas gracias.